Damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una misión que la verdad resulta intelectualmente fascinante. Ya lo creo. Vamos a descubrir cómo las matemáticas y la estadística aplicada nos permiten, en un sentido muy literal, ver lo invisible. Exacto. Es decir, cómo la ciencia es capaz de estimar con una precisión casi milimétrica lo que ocurre en rincones de la naturaleza donde el ser humano jamás ha puesto un pie o tomado una medición directa. Que se dice pronto, pero es un salto conceptual brutal. Totalmente. Y para lograr este objetivo, nuestra guía principal de hoy va a ser un material sumamente detallado. Hablamos de los extractos del documento Introducción a la Geoestadística, Teoría y Aplicación, que fue escrito por Ramón Giraldo Henao de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, un texto de referencia. Es un documento que demuestra cómo un puñado de coordenadas y matrices numéricas puede desentrañar los secretos más complejos de un ecosistema masivo. Y fíjate, es un documento excepcional precisamente porque logra construir un puente muy sólido entre la teoría matemática, la más rigurosa, y la aplicación práctica sobre el terreno. Claro, bajándolo al barro. Eso es. Y para entender realmente la magnitud de lo que plantea el autor, merece la pena dar un breve paso atrás en la historia. Porque, a ver, la geoestadística no es una disciplina que naciera en un laboratorio de biología inmaculado, con batas blancas. No, ni mucho menos. ¿Qué va? Su origen surge de una necesidad económica muy terrenal. Nos tenemos que remontar a las minas de oro de Sudáfrica en las décadas de los 40 y 50. Madre mía, hasta allí nos vamos. D.G. Kriege se dieron cuenta de un problema fundamental, y es que el oro no se distribuía al azar bajo la tierra. Lógico, había un patrón oculto. Claro, tratar cada perforación, cada muestra de roca que sacaban, como un evento estadístico independiente era un error de concepto enorme, porque existían vetas, zonas más ricas que otras, o sea, había una continuidad evidente en el espacio. Y a partir de esa intuición geológica, puramente observacional, tengo entendido que la formulación matemática verdaderamente estricta llegó unos años después. Efectivamente, en la década de los 60, de la mano de Georges Materon en la Escuela de Minas de París. Es fascinante pensar que lo que comenzó como un método para optimizar dónde cavar y, bueno, básicamente no perder dinero buscando oro, terminó evolucionando hasta convertirse en una herramienta analítica indispensable para la ciencia moderna. Exactamente. De las oscuras galerías de la minería, esta estructura matemática asombrosa saltó a la luz de disciplinas completamente distintas. Como la hidrología. Eso es. Empezó a aplicarse en la hidrología para modelar acuíferos subterráneos. Luego se expandió a las ciencias de la Tierra en general y, como vamos a ver en nuestra exploración de hoy, se erigió como un pilar absoluto para el monitoreo ambiental. Es que hoy en día resulta impensable gestionar ecosistemas inmensos sin estas herramientas, básicamente porque es física y económicamente imposible medir cada centímetro cuadrado de un hábitat. Imposible, sí. Vale, vamos a analizar esto, porque para entender este salto conceptual hay que separar de forma muy clara la estadística clásica multivariante de esta, digamos, estadística espacial. Un matiz fundamental. Quienes nos escuchan y trabajan habitualmente con datos saben que en un modelo tradicional a menudo asumimos que las observaciones son independientes las unas de las otras. Es un poco como lanzar dados. Sí, el clásico lanzamiento de moneda. Pero aquí el entorno dicta las normas. Entramos en el territorio de la primera ley de la geografía de Tobler, que dice que todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes. Esa es la premisa perfecta para arrancar. Y el concepto técnico que marca esa frontera, tal y como lo define el texto de Giraldo Henao, es la variable regionalizada. Variable regionalizada. ¿Sí? Ojo, no estamos hablando de un simple número aislado en una celda de Excel. Una variable regionalizada es una medida empírica que tiene unas coordenadas espaciales asociadas de forma totalmente inseparable. O sea, el dónde importa tanto como el cuánto. Exacto. Pero la clave no es solo saber su latitud y longitud, sino comprender que presenta una estructura de correlación en el espacio. Dicho de otra forma, el valor que registra una variable en un punto específico está intrínsecamente influenciado por los valores de esa misma variable en los puntos vecinos. Claro, se contagian, por así decirlo. Y para que toda esta abstracción aterrice de lleno en el mundo real, el texto nos presenta un caso de estudio monumental que va a estructurar nuestro análisis. Nos trasladamos a la costa norte de Colombia, a la inmensa Ciénaga Grande de Santa Marta.
Un ecosistema espectacular, por cierto. Absolutamente. Y los datos que usan provienen de una jornada de evaluación exhaustiva que se llevó a cabo en marzo de 1997. Sí, Los investigadores no tomaron 4 muestras al azar cerca de la orilla y ya está. Dividieron todo el sistema estuarino en 115 cuadrículas. 115, fíjate. Y cada una de 4 kilómetros cuadrados. Navegaron para tomar datos exactos en el centro de cada una de ellas. Hablamos de un esfuerzo titánico en campo. Y muy costoso. Totalmente. Pero el texto insiste en que antes de lanzar logaritmos y matrices complejas a este volumen de datos, el primer paso innegociable es el análisis exploratorio de datos. Básicamente, interrogar a los números a simple vista para entender el comportamiento del terreno. Ese paso previo es vital. En la geostadística, aplicar la matemática a ciegas es la receta perfecta para el desastre analítico. Totalmente. Hay que entender el escenario de fondo. El autor utiliza el ejemplo de la salinidad en este gran estuario para ilustrar la importancia de este análisis exploratorio a la perfección. Sí, los niveles de sal. Eso es. Al volcar los datos iniciales, los investigadores vieron inmediatamente que la salinidad no era una constante aburrida y homogénea en toda la laguna. Había un patrón geográfico innegable dictado por la propia naturaleza del lugar. Y es un patrón que, si nos basamos en los datos del estudio, podemos visualizar mentalmente con mucha facilidad. A ver, dibújalo para quienes nos escuchan. Fíjate, si nos situamos en el norte, muy cerca del Mar Caribe, en la zona que llaman Boca de la Barra, la salinidad era, lógicamente, altísima, rozando casi las 35 unidades. Claro, es pura agua de mar entrando a sistema a lo bestia. Exacto. Sin embargo, a medida que el análisis se desplaza hacia el sur y el oriente, hacia las zonas donde desembocan los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, Como los ríos Sevilla y Aracataca. esos mismos, pues ahí la salinidad se desploma drásticamente a valores de entre 15 y 16 unidades. Es un choque frontal y constante de dos mundos, el agua salada marina y el agua dulce fluvial. Y ese choque, ese claro gradiente ecológico del norte al sur, es precisamente lo que permite introducir un concepto estadístico vital en esta disciplina, que es la estacionariedad. Palabra clave. Muy clave. En geoestadística, para que los modelos matemáticos predictivos funcionen de forma óptima, lo ideal es trabajar bajo una asunción de estacionariedad fuerte. Que suena muy técnico, pero ¿qué significa realmente? Pues significa, sencillamente, que el valor promedio de la variable que estamos estudiando no muestra una tendencia definida si nos movemos en una dirección u otra. Vale, que se mantiene estable. Eso es. Pero claro, con el ejemplo de la salinidad que acabas de describir, vemos justo todo lo contrario. Hay una tendencia abrumadora que sube hacia el norte y baja hacia el sur. Es innegable. Entonces, cuando nos topamos con una tendencia tan evidente, determinamos que el fenómeno es no estacionario, o en términos más estrictamente estadísticos, que solo cumple con una estacionariedad débil o intrínseca. Ya veo. El texto también nos introduce aquí a otro concepto gemelo, la isotropía. Isotropía. Sí, si la correlación entre nuestros puntos de datos es la misma, sin importar en qué dirección del compás miremos, el fenómeno es isotrópico. Si esa correlación cambia radicalmente dependiendo de si miramos de norte a sur o de este a oeste, decimos que es anisotrópico. Entendido. Toda esta base conceptual nos lleva inevitablemente a la gran pregunta técnica. Ya sabemos que los puntos en el mapa de la ciénaga se influyen mutuamente y que existen tendencias muy marcadas por los ríos y el mar. Sí. Pero a la hora de procesar todo esto en un ordenador, ¿cómo se cuantifica matemáticamente esa relación invisible? Buena pregunta. O sea, ¿cómo le explicamos a un algoritmo que un punto de muestreo es casi idéntico a su vecino, pero es completamente ajeno al que está a 10 kilómetros? Lo fascinante aquí es que la respuesta reside en la que podríamos considerar la verdadera columna vertebral de toda la geoestadística. Hablo de una función matemática de correlación espacial conocida como el semivariograma. El semivariograma. Quédate con ese nombre. Sí, es fundamental. Su premisa inicial se basa en la pura lógica intuitiva de la que hablábamos antes con Tobler, pero traducida al rigor puro de las ecuaciones. Que a menor distancia entre dos sitios de muestreo, mayor es la similitud. Eso es. Lo que hace el semivariograma es capturar en una curva exacta cómo esa similitud se va degradando, o sea, cómo la varianza aumenta a medida que los puntos de medición se van alejando los unos de los otros en el espacio físico. Vale,
Y para que la audiencia pueda visualizar esta curva en su cabeza, vamos a desglosar la anatomía del semivariograma. Porque según el texto, este modelo teórico se divide en tres partes fundamentales. Sí, tiene tres piezas clave. Y curiosamente mantienen una nomenclatura muy descriptiva, casi te diría paisajística. Hablamos del efecto pepita, la meseta y el rango. Es una terminología muy particular, desde luego. Empecemos por el efecto pepita, o nugget en la literatura científica en inglés, que por supuesto es un claro guiño a su origen en aquellas minas de oro sudafricanas de las que hablábamos. Me encanta esa conexión histórica. Es muy curiosa. Matemáticamente hablando, este efecto se observa como una discontinuidad en el origen de la gráfica, es decir, la curva no empieza desde el cero absoluto. ¿Y por qué no? Porque en la práctica real del trabajo de campo, este efecto pepita representa principalmente dos cosas. O bien errores de medición del propio instrumento y fallos humanos, o bien fluctuaciones del fenómeno ecológico a una microescala tan sumamente pequeña que nuestra red de muestreo, con esas cuadrículas de 4 kilómetros cuadrados, es físicamente incapaz de captar. Claro, se escapan a nuestra lupa. Exacto. Y aquí el autor del documento lanza una advertencia operativa crucial que ningún investigador debería ignorar jamás. Ajo al dato. Sí, cuidado con esto. Si esta pepita, este salto inicial del que hablamos, llega a representar más del 50% de la meseta total, el modelo está en gravísimos problemas. ¿Ah, sí? Significa que el sistema contiene más ruido estadístico y error que correlación espacial genuina. O sea que no te puedes fiar. Para nada. Cualquier predicción basada en un modelo así será peligrosamente imprecisa. Básicamente es como intentar escuchar una conversación en susurros en medio de la primera fila de un concierto de rock. El ruido tapa la señal por completo. Me parece una analogía perfecta, totalmente. Luego tenemos el segundo elemento, la meseta o SIL, que representa simplemente el límite máximo, ¿verdad? Sí, es el techo horizontal de la gráfica, el punto donde la varianza finalmente se estabiliza y la curva ya no sube más. Perfecto. Pero el tercer elemento es, para mí, probablemente el más útil para comprender esto desde una perspectiva puramente visual y geográfica. Me refiero al rango. El rango, vital. Es la distancia exacta a partir de la cual dos observaciones ya se consideran totalmente independientes la una de la otra. Es como trazar el radio máximo del área de influencia de un punto. Exactamente. Relevante sobre sus vecinos dentro de ese círculo exacto de 10 kilómetros. Un metro más allá de esa frontera ya son desconocidos totales desde el punto de vista estadístico. Lo has clavado. Y claro, para lograr encajar los datos empíricos dispersos en estas tres partes teóricas bien definidas, los especialistas ajustan curvas matemáticas. Ajustan el traje a medida. Eso es. El documento detalla el uso de modelos muy específicos dependiendo de la naturaleza de la variable que estemos estudiando. Por ejemplo, mencionan el modelo esférico, el exponencial y el gaussiano, que son los más indicados cuando los datos muestran un límite máximo claro y definido. ¿Y si no hay límite? Pues se usa el modelo lineal, que está reservado para cuando la variación parece seguir creciendo sin un techo evidente. Pero fíjate, lo verdaderamente interesante surge al ver cómo esta teoría matemática pura se aplicó a la investigación biológica de este estuario en Colombia. A ver, cuéntanos. Pues variables químicas fundamentales como por ejemplo el oxígeno disuelto en el agua se ajustaron a la perfección a modelos gaussianos y esféricos. Y los resultados arrojaron un dato sorprendente. ¿Cuál? Las distancias de influencia, esos rangos de los que hablábamos hace un momento, eran inmensos en relación al tamaño de la ciénaga. Oscilaban entre los 11 y los asombrosos 25 kilómetros de correlación. Madre mía, 25 kilómetros. Es una barbaridad de área de influencia en el agua. Aquí es donde se pone muy interesante, porque hasta este punto exacto de la exploración hemos estado describiendo la realidad tangible. Sí, lo que ya tenemos. Claro, hemos navegado la Ciénaga Grande, hemos tomado 115 muestras, hemos dibujado nuestro semivariograma con sus mesetas y sus efectos pepita, y sabemos exactamente hasta dónde llega la influencia de cada medición. Trabajo hecho, ¿no? Bueno, no, porque el objetivo final de esta disciplina es estimar el espacio vacío. El gran reto es cómo logramos calcular con precisión el valor del oxígeno o la salinidad en esas coordenadas intermedias donde los biólogos no pudieron llegar con sus instrumentos. Y ahí es donde entra en escena la herramienta de predicción por excelencia, el kriging.
el famoso kriging. Nombrado así, por cierto, para honrar las observaciones originales del geólogo D. G. Krige, del que hablamos al principio. ¿Todo se conecta? En la jerga estadística más estricta, al kriging se le conoce como el mejor predictor lineal insesgado. Suena muy rotundo eso. Lo es. Y la genialidad de este método, lo que lo eleva muy por encima de simplemente trazar polígonos o hacer un promedio aritmético básico entre los puntos más cercanos, es el sistema mediante el cual pondera la información disponible. A ver, explícanos eso de ponderar. El kriging calcula un promedio ponderado de los datos empíricos que ya conocemos, pero los pesos que le asigna a cada dato no dependen exclusivamente de la distancia física al punto vacío. Se basan en la intrincada estructura de correlación espacial que acabamos de modelar con el semivariograma. Vale, usa la curva. Exacto. De modo que este cálculo minimiza matemáticamente la varianza del error de predicción. Es muy elegante. Y para evitar que esto le suene a magia negra, matemática, a nuestra audiencia, hay que traducir un poco esa frase tan densa de mejor predictor lineal insesgado. Venga, vamos a diseccionarla. Básicamente, se le llama lineal porque construye la estimación sumando los datos conocidos multiplicados por esos pesos específicos de los que hablas. Y se le llama insesgado porque la ecuación está diseñada a propósito para garantizar que en promedio no va a sobreestimar ni subestimar el resultado final. Exactamente. No tira ni a la alta ni a la baja, simplemente busca clavarla en el centro perfecto de la diana. Y claro, como la geografía de cada ecosistema es un mundo completamente distinto, el kriging no es una herramienta única e inflexible, sino que es una familia entera de algoritmos. Según mis notas del documento, existen varias variantes que se adaptan a lo que dicte el terreno. Sí, es como una navaja suiza estadística. Fíjate, por ejemplo, tenemos el kriging ordinario, que asumo que es el caballo de batalla estándar, utilizado cuando no conocemos la media global, pero asumimos que se mantiene constante a nivel local. Ese es el más común, sí. Pero claro, si volvemos a ese choque violento de agua dulce y salada en la ciénaga, con una tendencia tan masiva que mencionamos antes, el modelo ordinario se rompería por completo. Haría aguas, nunca mejor dicho. Ahí es donde entran el kriging universal y el kriging residual, ¿verdad? Entiendo que son los especialistas que corrigen los cálculos cuando la estacionariedad brilla por su ausencia. Has dado en el clavo. Son vitales para manejar tendencias fuertes en el terreno. E incluso el texto menciona el kriging indicador, que transforma los datos continuos en unos y ceros para estimar probabilidades puras, como por ejemplo calcular qué probabilidad exacta hay de que la contaminación por metales pesados supere un umbral de toxicidad legal en una coordenada específica del lago. Es un resumen excelente de las enormes capacidades que tiene el algoritmo. Y fíjate en el impacto. Cuando los investigadores aplicaron esta robusta familia de herramientas sobre los datos brutos de la Ciénaga Grande, los resultados transformaron por completo la comprensión del estuario. ¿Dibujaron lo invisible? Literalmente. Generaron mapas de contornos que revelaron dinámicas ecológicas que son imposibles de ver a simple vista. Cuéntame un ejemplo concreto del estudio. Pues uno de los hallazgos más destacados fue el mapeo de la clorofila A. ¿Clorofila A? Sí, que es el indicador primario de la biomasa y la productividad del fitoplancton. Vamos, la base de la cadena alimentaria. Gracias al kriging, los mapas expusieron áreas de concentraciones altísimas de hasta 160 microgramos por litro. Madre mía, eso es muchísimo. Muchísimo. Y estaban focalizadas intensamente en las zonas centro y sur del sistema. ¿Y cuál es la explicación ecológica detrás de esa matemática pura? Pues que durante esa época específica del año, los vientos alisios y los flujos de agua son muy débiles en esa región del sur. Al no renovarse el agua con rapidez, el fitoplancton encuentra el caldo de cultivo ideal, un entorno muy estable y súper rico en nutrientes para proliferar a lo bestia. Claro, el agua se estanca un poco y ¡boom! Explosión de vida. Exacto. Y esta explosión de vida microscópica contrastaba radicalmente con las aguas turbias, revueltas y agitadas que estaban cercanas a las bocas de los ríos, donde, como te puedes imaginar, los niveles de clorofila caían en picado. Esos mapas detallados son, desde luego, invaluables para la gestión ambiental. No tienen precio. Agua en laboratorios certificados, asumo que no sale gratis precisamente. Ya te digo yo que no. Es carísimo. De hecho, la ciencia rara vez opera en un vacío donde el presupuesto es infinito. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando te enfrentas a la realidad material de financiar una investigación? ¿Cómo te ayuda la matemática pura a solventar la tremenda limitación de recursos económicos? Ahí les he dado.
Si conectamos esto con la perspectiva general de la gestión científica y, por supuesto, financiera, descubrimos una de las aplicaciones más pragmáticas de toda la geoestadística, ¿Cuál es? el cokriging, Cochrane. con la letra C o delante. En el trabajo de campo, el obstáculo más común es que la variable que realmente nos interesa monitorear, la que llamamos variable principal, suele ser terriblemente costosa, muy compleja y lenta de analizar en un laboratorio. Claro, ¿te consume el presupuesto? Exacto. Y el ejemplo paradigmático en este estudio que estamos repasando es precisamente la clorofila A. Cuesta dinero sacarla. Ya. Sin embargo, sabemos que los ecosistemas operan mediante redes de interdependencia. Esa variable tan cara a menudo está fuertemente correlacionada en el espacio con variables auxiliares que son increíblemente baratas, rápidas y muy sencillas de medir in situ, ahí mismo en el bote. Como por ejemplo. Hablamos de tomar datos físicos simples como la profundidad de la columna de agua, la salinidad o, fíjate, la transparencia visual usando algo tan rústico como un disco de Secchi. El disco de Secchi. Para quienes no estén muy familiarizados con el término técnico, el disco de Secchi es uno de los instrumentos más elegantes y sencillos de la biología marina. Es literalmente un disco redondo pintado con cuadrantes blancos y negros que se sumerge en el agua atado a una cuerda métrica. Más simple imposible. La profundidad exacta a la que el disco desaparece de la vista nos da una medida estandarizada de la turbidez y la penetración de la luz. Es decir, estamos utilizando pistas muy baratas y directas para estimar de forma rigurosa la concentración de nuestro objetivo caro, que en este caso es la clorofila. Y el impacto económico de cruzar esas variables, las caras y las baratas, a través del cokriging, es monumental. A ver, ponme cifras. Pues mira, en el estudio de la ciénaga, los investigadores decidieron poner a prueba esta eficiencia matemática. Tomaron las muestras de clorofila A y, a nivel de cálculo, redujeron la red a la mitad. Pasaron de analizar 107 sitios de medición a tan solo 54. O sea, un recorte drástico. Mitad del presupuesto de laboratorio ahorrado de golpe. A continuación aplicaron este cokriging apoyándose en la información densa y abundante de esas otras variables baratas, agrupadas en un índice de calidad del agua llamado IGCI, para estimar los valores en los huecos vacíos que habían dejado. ¿Y funcionó? Los resultados validaron rotundamente la técnica. Lograron mantener una resolución espacial altísima, perdiendo tan solo un 4% de precisión en comparación con el modelo original que usaba todos los datos caros. Increíble. Sacrificar un 4% de precisión a cambio de reducir las muestras a la mitad es un trato que cualquier investigador firmaría con los ojos cerrados. Es que fíjate, al evitar procesar la mitad de las muestras en el laboratorio, generaron un ahorro directo que rondó los 2 millones de pesos colombianos de la época. Una barbaridad para un solo proyecto. Es la demostración empírica de que la estadística avanzada también es una herramienta directa de eficiencia presupuestaria. Sí, totalmente. Salva proyectos. Y por lo que veo en mis notas del documento, esta optimización no se limita a recortar muestras a posteriori en el ordenador, sino que la geoestadística tiene la capacidad predictiva de dictar exactamente dónde se deben colocar las estaciones de medida antes incluso de arrancar los motores de los botes. Exacto. Eso es el diseño de redes de muestreo. Espacial que minimiza la varianza del error de predicción, o sea, la que extrae la mayor cantidad de información con el menor ruido, es una red basada en triángulos equiláteros perfectos. Así es, sobre el papel es la forma geométrica perfecta. Pero claro, la matemática te dice desde el despecho, haz un triángulo perfecto, y luego me imagino al pobre biólogo de campo en una barquita pequeña en medio del estuario gigante, esquivando corrientes, vientos y manglares, intentando navegar en un zigzag milimétrico solo para complacer a la ecuación estadística del ordenador. Una pesadilla logística, desde luego. Es completamente lógico que los investigadores primen la viabilidad logística y opten por diseñar mallas de cuadrículas regulares, asumiendo una penalización marginal en esa precisión teórica a cambio de no volver loca la tripulación. Es el eterno compromiso en la ciencia, ¿verdad? Entre el modelo matemático ideal y la fricción constante del mundo real. Total. Y ojo, porque la decisión sobre la densidad de esa cuadrícula regular tampoco puede ser arbitraria. Depende directamente del comportamiento espacial que nos han revelado los semivariogramas preliminares de los que hablábamos. Claro, no vas a medir con la misma cuadrícula algo que cambia rápido que algo que es constante. Exacto. El estudio de Giraldo Henao demostró numéricamente que no todas las variables requieren el mismo nivel de esfuerzo de muestreo. A ver, danos un ejemplo. Pues mira, para una variable tan dinámica, influyente y no estacionaria como la salinidad, el análisis confirmó que era estrictamente necesario tejer una malla muy densa.
Hubo que tomar datos físicos cada 2000 metros. 2000 metros, eso es parar la barca constantemente. Sí, pero ese sobreesfuerzo logístico estaba plenamente justificado porque garantizaba ganar un 35% extra de precisión en la predicción final de la salinidad. Merece la pena. Claro. En contraste, para otras variables físico-químicas que eran mucho más estables y homogéneas, los semivariogramas indicaron que muestrear con esa misma densidad de 2000 metros era un auténtico desperdicio de tiempo, gasolina y dinero. Tirar el dinero. Totalmente. Los cálculos demostraron que para esas variables bastaba con instalar puntos de control cada 5.000 o incluso 6.000 metros sin sufrir ninguna pérdida significativa en la resolución del mapa de contornos final. Es verdaderamente revelador ver cómo todas estas piezas encajan al final en un marco tan coherente. Comenzamos esta sesión hablando de la historia de la minería, de matrices teóricas, de variables regionalizadas y del efecto Pepita. Sí, sonaba todo muy abstracto. Hemos terminado comprobando cómo esa abstracción matemática se materializa en herramientas vitales y tangibles para la conservación. Es el poder de las matemáticas. Estos mapas de contornos que genera el kriging permiten a los equipos de ecología comprender la respiración, las dinámicas ocultas y la vulnerabilidad de un ecosistema masivo como la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y lo logran sin necesidad de vaciar el estuario para medir cada gota de agua. Que sería absurdo. En el fondo, y esto creo que es clave para cualquier profesional que trabaje con grandes volúmenes de datos hoy en día, la geoestadística se erige como un poderoso escudo contra la sobreinformación. Nos dicta, con una precisión clínica, qué datos aportan valor real, dónde debemos concentrar exactamente nuestro esfuerzo de muestreo y cómo interpolar la información para maximizar la eficiencia económica y científica de cualquier proyecto. Una conclusión redonda. Y sabes, esto plantea una pregunta importante y abre a una perspectiva fascinante hacia el futuro de la disciplina. A ver, cuéntanos. A lo largo de todo este análisis que hemos hecho hoy, hemos comprobado cómo las técnicas geoestadísticas permiten modelar y estimar el comportamiento del espacio en un ecosistema, pero basándose en una fotografía fija. Claro, el estudio de marzo de 1997. Exacto. Estamos analizando un instante concreto, congelado en el tiempo. Sin embargo, sabemos de sobra que la naturaleza es inherentemente dinámica y a menudo muy turbulenta. No se está quieta. Para nada. Si asumimos que estas estructuras espaciales tan delicadas, estos sutiles gradientes de salinidad y oxígeno que hemos mapeado, pueden alterarse drásticamente en cuestión de semanas debido a macroperturbaciones climáticas como el fenómeno del Niño, o por ejemplo, por variaciones extremas en los caudales de los ríos de la Sierra Nevada. ¿Todo el mapa cambia? Exacto. El gran interrogante es cómo deben evolucionar estos modelos matemáticos para no limitarse a estimar el espacio vacío en el presente, sino para anticipar la manera en que ese mismo mapa invisible mutará y se reconfigurará a sí mismo en el futuro. Es la siguiente frontera. Sobre todo en nuestra era actual, donde la crisis climática está alterando de manera acelerada e impredecible las reglas de la hidrología global. El salto de la predicción puramente espacial a la predicción espacio-temporal integrada es, sin duda, el mayor reto de esta ciencia. Una reflexión brillante, de verdad, que pone en perspectiva el inmenso desafío al que se enfrentan los modeladores climáticos y ecológicos de nuestra generación. Así es. Aprender a calcular no solo la influencia de lo que tenemos al lado en el espacio, sino la influencia de lo que está por venir en el tiempo. Dejamos esta tremenda incógnita abierta para que quienes nos escuchan sigan reflexionando por su cuenta sobre el inmenso poder de los datos y las matemáticas para descifrar y proteger nuestro mundo. Hasta nuestra próxima inmersión en el conocimiento.